Hola a todos, mi nombre es Antonio González y soy parte del equipo de servicio de la IAPM en Madrid. En esta ocasión estaremos reflexionando, por lo menos lanzar alguna de las ideas que tengo en mi cabeza acerca de el desarrollo de la fe o desarrollar tu fe. Creo que es un tema interesante. Obviamente vivimos por fe y no por vista, como diría la Biblia, y necesitamos fe. Te diré algunos de los sinónimos, o cuando tú buscas la definición en la RAE acerca de lo que es desarrollar, te diré que tiene que ver con aumentar, con realizar, con progresar, con reforzar, con madurar, con crecer. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que hay momentos en los que los propios discípulos le pidieron a Jesús: aumentanos la fe. En otras ocasiones se habla de tener fe. En otras ocasiones se habla de crecer en fe. Otras veces, como diría también Pablo, en pelea la buena batalla de la fe. Luego, por tanto, es interesante este asunto de desarrollar. ¿Cómo entonces podemos hacer progresar esa fe? ¿Cómo podemos entonces madurar esa fe? No estamos hablando solamente de aumentar, de tener más fe para las circunstancias propias de la vida, sino que de que tu fe sea desarrollada, sea aumentada, tenga un progreso que además sea evidente en tu vida, tanto en lo físico como en lo espiritual. Algunas premisas que te quería comentar antes de nada. Primero, ¿qué es la fe? Antes que esto, ¿cuál es el ingrediente básico de la fe? Y es importante que tengamos esto muy claro. Al final te lo volveré a repetir, pero así es que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Nuestra exposición a esa voz de Dios, a esa palabra de Dios. Herramientas tenemos muchas. Previstas además, las vemos en la Biblia. Las Escrituras se nos convierten a nosotros en una fuente para escuchar la voz de Dios. Y a través de ese oír la voz de Dios podemos crecer, obviamente, en fe, porque es la voz de Dios el germen de nuestra fe. Esa semilla que produce fe en nosotros es lo que Dios ha hablado. Luego, por tanto, es importante tener esto muy claro para que podamos entender que estamos hablando no solamente de oír más a Dios, que es cierto, y eso ayudará a que tu fe se desarrolle. Pero tengo en mi cabeza, en la reflexión personal que he hecho, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, ahora te la contaré, está que necesitamos, como el cuerpo, necesitamos desarrollar nuestros músculos, necesitamos desarrollar nuestro cuerpo. Tenemos que fortalecer a aquellas personas que les gusta el ejercicio físico y que van a un gimnasio. Lo que hacen es modular su cuerpo, hacer crecer su cuerpo, para que esté más fuerte, para que sus músculos estén más desarrollados. Pues de igual manera nuestra fe, que viene por el oír, eso siempre tiene que estar ahí constantemente en nosotros. Oír a Dios, oír a Dios, oír a Dios. Eso está llenando nuestro tanque de fe, pero necesitamos ejercitarla. Dicho de otra manera, lo que yo te diré es que la fe es algo activo. Y ahora empezamos. ¿Cómo puedo yo desarrollar mi fe? Tienes que ponerla en acción. Tienes que ponerla en acción, tienes que ponerla en movimiento. La fe no es solamente un cúmulo de ideas o de creencias que tú tienes y que las tienes ahí. Eso no te va a ayudar a desarrollarte, te va a ayudar en tu fe. Te va a ayudar a que esa fe que ha venido por el oír te lleva a confesar a Jesucristo como Salvador. Pero nos vamos a encontrar que tenemos todos los días que vivir. Tenemos que afrontar todos los días situaciones complicadas, difíciles, de mucho tipo, económicas, a veces es la enfermedad. Y necesitamos ejercitar, poner en acción nuestra fe. Tenemos que seguir oyendo a Dios, pero también tenemos que ejercitarla. Y cuando la ejercitamos, cuando la ponemos en la práctica, es entonces que nuestra fe puede empezar a desarrollarse.
El ejemplo, para mí, uno de los capítulos de la Biblia más interesantes y que he leído 1000 veces y que me provoca además fe, es precisamente Hebreos capítulo 11. Permíteme leer la definición de fe que da el apóstol Pablo en Hebreos 11. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues, si te das cuenta, si tú miras bien la definición, es pues la fe, la certeza, es pues la fe, la convicción, es pues la fe, aquellas cosas que se esperan, es pues la fe, o se sustenta la fe en aquellas cosas que no se ven. Luego hay 4 ingredientes que son extraordinariamente sencillos y profundos, que son la certeza, la convicción, la esperanza y las cosas invisibles. Y precisamente ahí es donde, dándole vueltas en mi cabeza, es donde realmente vamos a poder desarrollar nuestra fe. En estas 4 áreas, tu fe va a ser testeada. Y permíteme que use esta palabra en vez de usar la palabra probar o la palabra, no sé, prueba o dificultad, pero independientemente de cómo venga la vida, independientemente de cómo nuestra fe sea testeada, sea comprobada, que está en activo, bien sea por una circunstancia difícil, bien sea incluso que el enemigo va a tratar de derribar precisamente en estas áreas nuestra vida para que nuestra fe no aumente, no progrese y no se desarrolle. Ahí es donde vamos a desarrollar nuestra fe, cuando la ponemos en acción. Nos encontramos, por ejemplo, cuando habla de certeza, las cosas ciertas de Dios. Dios ha dicho algo y eso es verdad. Este principio que es parte de lo que es la fe, porque la fe lo que produce en ti es certeza de lo que Dios ha dicho. Primero, de que Dios existe. Léete Hebreos, como digo, capítulo 11. Es pues la fe certeza de que el mundo existe porque alguien lo creó, que el ser humano es lo que es porque Él lo creó y que lo que Dios ha dicho en las Escrituras son cosas ciertas. ¿Sabes? Este área de tu vida, venga como venga, va a ser atacado, va a ser probado y va a ser testeado. Nos encontramos a todos los héroes de la fe. Léetelo, es que es súper interesante leer la historia de los hombres de la fe. Daban por cierto que había una Jerusalén celestial. Daban por cierto que en esta tierra eran peregrinos, eran extranjeros. Y daban por cierto que aquello que estaban saludando era cierto, que había una nueva Jerusalén. Y vivieron su vida con la certeza. Escucha, las circunstancias que leemos en Hebreos 11 son de mucha dificultad. Fueron muertos, aserrados, perseguidos, vituperados. Sin embargo, ellos mantuvieron las cosas ciertas. ¿Sabes dónde va a ser tu vida probada? ¿Sabes dónde vas a poder desarrollar tu fe? Cuando venga el ataque contra las cosas ciertas de Dios en ti. ¿Y sabes cómo se hace eso? Con tu boca. Con tu boca, todo aquello que tú empiezas a confesar en los momentos difíciles, cuando tú confiesas que Él ha prometido algo y que lo va a cumplir, cuando tú confiesas que Jesucristo es el Señor en la circunstancia en la que estás, entonces cuando sea testeada tu fe, ahí, cuando aguantes, cuando lo superes, cuando venzas eso, serás y te darás cuenta de que tu fe ha aumentado, que tu fe ha sido desarrollada, pero será testeada en las cosas. Y el enemigo lo que pretende es que tu boca empiece a confesar que lo que Dios ha dicho no es cierto. Y cuando lo consiga, si lo consigue, realmente tu fe decaerá. Sin embargo, lo que te vengo a decir es que si tú aguantas, si tú sigues escuchando la voz de Dios, seguirás confesando con tu boca que lo que ha dicho es cierto, pases lo que pases, veas lo que veas, sientas lo que sientas. Ahí tu fe será desarrollado. En las convicciones,
Las convicciones tienen que ver con los principios bíblicos que estás aplicando, con tu estilo de vida, con tus valores personales. Tú sabes que el enemigo va a tratar también de atacar todo eso. Y cuando tu fe en activo sea testeada y te mantengas firme en tus principios bíblicos, en las convicciones bíblicas, en los valores bíblicos, pensando que lo que Dios ha dicho es cierto, entonces tu fe será desarrollada. Y lo vemos también en Hebreos 11. Ellos no solamente vivieron saludando y confesando que había una patria mucho mejor que la terrenal, pero dice textualmente que tuvieron tiempo de volver atrás, pero no lo hicieron porque mantuvieron firmes sus convicciones, las convicciones que te vienen por el oír de Dios, que generan fe en tu vida, en tu corazón, que será testeada. Y las circunstancias a veces nos hacen pensar que te estás equivocando en tu manera, en aplicar ciertos principios bíblicos con respecto a la economía, o con respecto a la familia, o con respecto a muchas cosas que te sacan de la sociedad, y parece como que, ¿sabes? Si aguantas, si te mantienes firme ahí, tu fe va a ser desarrollada a niveles extraordinarios. Ejemplos, Hebreos 11. El otro ingrediente, el ingrediente de la esperanza. ¿Sabes que Abraham peleó, dice Romanos, si no mal recuerdo, esperanza contra esperanza? Uno de los peores enemigos que tenemos es el tiempo. Cuando vemos que las cosas no pasan, que Dios ha dicho algo, que Dios ha prometido algo y que las cosas no pasan, pero si tú eres capaz de aguantar el testeo, la comprobación de tu fe activa en el tiempo, y pase el tiempo que pase, te mantienes firme, tu fe crecerá, no solamente en esperanza, sino que será desarrollada en esperanza, y será una fe mucho más fuerte. Abraham lo hizo, esperó la promesa de un hijo, de un primogénito, y ese hombre obtuvo la promesa de Dios. Y por último, las cosas que no se ven. Hay cosas que no vemos, que nos sentimos. Hay otro vídeo acerca de dónde estás Dios. A veces nos sentimos así, pero si eres capaz de darte cuenta que tu vida física es una cosa y la vida espiritual es otra, te darás cuenta y pasarás a desarrollar tu fe lo mismo que Moisés. Lo mismo que Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Es una reflexión, no es un estudio acerca de la fe. Lo que te vengo a decir es, escucha a Dios, ten un oído para Dios, que tu fe sea alimentada por la voz de Dios y desarrolla tu fe. Es decir, exponte, actívala, mantente firme en las cosas que Dios ha puesto en tu corazón, en tus convicciones, en tus valores, en tu esperanza, en las cosas sobrenaturales de Dios. Y tu fe, aunque sea probada o aunque sea atacada, permanecerá, y no solamente permanecerá, sino que será desarrollada. Espero haber ayudado, como siempre. Hasta otra.